Hasta ahora, solo por el Fonden, hemos asignado 10.100 millones de dólares a proyectos. Pónganla cuidado. Metro de Maracaibo, Autopista Carigua, equipos médicos para Barrio Adentro 3, el Banco Agrícola, el Fondo Fondafa, proyecto del Río Guaire, emergencia La Vaguada, compra de vivienda, indemnización a familia, el Valle La Rinconada, línea 3 del Metro de Caracas, línea 4 Capuchino, Metro de Maracaibo, Metro Valencia, Metro Los Teques, proyecto ferroviario Norte Llanero, tercer puente el río Orinoco, 120 proyectos de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela. Sistema vial Puente Mixto sobre el río Orinoco, complejo azucarero Ezequiel Zamora, sucursal del Banco Industrial, etcétera, etcétera. Gobierno bolivariano. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Váyase a lavar ese paltó, señor Obama. Váyase a lavar ese paltó. Ojalá Europa entienda lo que aquí está pasando. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que no, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera. Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Hoy es domingo y aquí estamos nosotros. Nadie nos está pagando, nadie. ¿Qué nos importa que nos paguen? ¿Acaso que nosotros vinimos aquí a cobrar? Ah, bueno, menos lo del Canal 8. Canal 8, no, ellos sí, ellos se alegran. Mientras más largo es el aló presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Mírame, este camarógrafo, mírame. Ustedes. Algunos amenazan. Es decir, el domingo ellos, por cada hora de trabajo, cobran 8. Porque eso está firmado en lo que llaman, ¿cómo es? Los contratos colectivos, a costa del Estado. Oye, ahora, qué bueno sería que lo que le pusieron música a aquella frase que el rey de España tuvo suerte, porque yo no oí lo que él me dijo. Pero que le pusieran música, esto es mucho más, ¿cómo se llama? No, susceptible de que le pongan música. Un bailecito aquí. ¿Cómo que? ¿Ah? En el baile de zapato. como aquella canción, como es. En la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Aquí. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está Cristo, el verdadero. Un banquete de curas, de obispos. Bueno, que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son, ¿qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Son o no son trogloditas? Lo están ratificando aquí. Ellos mismos lo están ratificando. No me equivoqué cuando los califiqué. Trogloditas. Cavernícolas. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas, chico? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Y los ingleses que hablan de democracia tienen reina todavía.
¿Cómo es ese al cipote, gringo? Carola Chávez, me congelaron el champú, o sea, llegó el comunismo. Miren que Maricori nos avisó y nadie salió huyendo en una balsa para Miami, como se debe hacer en estos casos. Y ahora nos quedamos atrapados aquí porque llegó diciembre y todos los vuelos a todos los lugares nice y no tan nice están full, o sea, y ya no hay cupo ni para huir a Margarita, o sea, así es. Siempre, todo lo he hecho por amor. La vida entera por la patria y es por amor. La vida entera por el pueblo y es por amor. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Manipulador, mentiroso, pero compulsivo. Lo mandé largo al cipote. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. ¿Cómo llaman? El reino, ¿no es? Reino Unido. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Quiero volver. Barack Obama estudia una amplia gama de opciones para aplicar en Libia, incluida la militar. En su declaración más contundente desde el estallido de la revuelta en Libia, el presidente estadounidense no ha descartado la imposición de una zona de exclusión aérea. La violencia debe parar. Muammar Gaddafi ha perdido la legitimidad para gobernar y debe marcharse. Quiero estar seguro de que Estados Unidos tiene plena capacidad para actuar rápidamente si la situación se deteriora de tal manera que nos encontremos con una crisis humanitaria. En el plano diplomático, Washington ha rechazado la propuesta de mediación realizada por el presidente venezolano Hugo Chávez, amigo personal de Muammar Gaddafi. Decenas de venezolanos se han manifestado frente a la embajada de Libia en Caracas para denunciar la amistad aparentemente inquebrantable que Chávez profesa a Muammar Gaddafi. Está ocurriendo. Yo no soy ningún cobarde, ninguna veleta. Pues, queridos amigos y amigas, Estados Unidos vuelve a bombardear Irak una vez más cuando estamos en agosto del 2014. Y esto es significativo que ocurra en este año porque el presidente Obama, Nobel de la Paz, hizo prácticamente seña de su identidad al declarar por activa y por pasiva que su actitud en Irak sería la de la paz, la desmilitarización y la de no intervenir. Su actitud sería la no intervención. Bien, pues hoy, cuando estamos en agosto del 2014, Obama se desdice y autoriza bombardeos en Irak. Antes de nada les anuncio que no se están enviando tropas terrestres aún, pero les digo ya, les anticipo que con toda probabilidad este será el primer paso para volver a enviar reservistas y volver a enviar tropas terrestres al territorio de Irak. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué Obama toma esta decisión? Bueno, está muy relacionado con los últimos eventos y el descontrol, la pérdida de la situación del control por parte del gobierno iraquí. Pero en realidad las razones son mucho más profundas y es imposible entender esta nueva guerra de Irak, podemos decirlo así, una nueva intervención militar en Irak. Y es imposible entenderla, como digo, sin hablar de los últimos 35 años de historia. Aunque les parezca una barbaridad, 35, hay que remontarse 35 años. Pues la respuesta es sí, porque todo lo que acontece ahora está directamente relacionado con los últimos 35 años de historia, que les voy a resumir lo más rápido que pueda, aunque ya les digo que este vídeo me va a quedar largo, pero
va a ser interesante y estoy seguro de que les va a ayudar a comprender un poquito mejor toda la situación que siempre es un lío en el Golfo Pérsico. Yo espero que van a entender un poquito mejor, gracias a la historia reciente, por qué ese lugar siempre es tan conflictivo y tan tremendamente violento. Todo empieza en el año 79. En ese momento ocurren dos hechos en Oriente Medio importantísimos para la situación geoestratégica mundial, que son, por una parte, la invasión de la URSS de Afganistán y la revolución islámica que acaba con el gobierno de Irán, que era un gobierno laico asociado con Occidente, y entra un gobierno islámico en ese país, en el antiguo imperio persa. Dos hechos que ponen patas arriba el status quo de la situación en ese momento en Oriente Medio. Como es lógico, la que sigue siendo todavía hoy mayor potencia mundial no puede permanecer de brazos cruzados y decide intervenir a su manera, como siempre, de forma indirecta, para que el status quo y la situación geopolítica se equilibre y no quedar estratégicamente desfavorecido. Y para ello realiza dos acciones fundamentalmente. Por una parte, arma a los rebeldes autóctonos de Afganistán contra el imperio de la URSS, arma a los mujahidines, les facilita armamento, entrenamiento, equipamiento, apoyo logístico, apoyo económico, apoyo de todo tipo, en definitiva, para que repelen la invasión de la Unión Soviética. Son esos mismos mujahidines que después habría que combatir años posteriormente. Serían esos mismos mujahidines que el propio ejército norteamericano tendría que combatir allí mismo en el territorio de Afganistán, pero eso vendrá después. ¿De acuerdo? Ahora, en el año 79, año 80, cuando la URSS es la que ha invadido Afganistán, los Estados Unidos, a través de sus servicios de inteligencia, se dedican a entrenar a este tipo de rebeldes, como digo, islamistas radicales de Afganistán. Y efectivamente lo hacen bien, porque los mujahidines, después de muchos años de una guerra intensísima y una resistencia importante, consiguen efectivamente que la URSS se largue. Pero después continuaré con la historia de Afganistán, porque es muy interesante. Pero les he dicho que ocurría otra cosa también en Oriente Medio, y fue la Revolución Islámica. ¿Qué hace en ese momento Estados Unidos para repeler esa gran potencia que era Irán, controlada por islamistas y un enemigo potencial del pueblo norteamericano? Muy sencillo. Tenían al país vecino, Irak, gobernado por un dictador realmente, pero a vista de los Estados Unidos en ese momento, en el año 80, era al fin y al cabo una especie de presidente laico que venía muy bien para contrarrestar el poder islamista. Su nombre les sonará porque era Saddam Hussein. Pues en ese momento Saddam Hussein, curiosamente, era muy útil a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, cuando Saddam Hussein decidió invadir parte de Irán, tomar una pequeña parte de Irán, pues no decidieron condenarle, sino que decidieron apoyarle. Curiosamente, fíjense qué cosa tan extraña. Los enemigos de Estados Unidos más feroces de los últimos años, los mujahidines en Afganistán y Saddam Hussein en Irak, eran ni más ni menos que sus aliados a principios de los 80. En un caso les eran útiles porque podían combatir con la URSS en Afganistán, y en otro porque Saddam Hussein inició la cruentísima guerra Irán-Irak, que se prolongó ni más ni menos que durante 8 años,
en la cual las dos naciones quedaron casi devastadas, donde realmente no hubo ningún ganador, pero donde de alguna manera Saddam Hussein se vio como ganador moral por un detalle muy importante y que les va a llamar mucho la atención a muchos que no lo sepan. Cuando se dictaminó la resolución de la ONU en la que se empezó a presionar a esos dos países, a Irán e Irak, para que cesaran esa guerra interminable y sangrienta, en esa resolución muchas naciones pedían que se condenara al régimen de Saddam Hussein por haber sido realmente quien iniciara la guerra, por haber ocupado parte de Irán. Sin embargo, fíjense qué curioso, Estados Unidos bloqueó ese tipo de condenas y bloqueó ese tipo de decisiones, así que todo quedó como una especie de armisticio donde un poco más o menos que todo quedaba como había estado y nadie pues tenía la culpa de nada. Eso sí, la situación geográfica quedaba exactamente igual que antes de la guerra, con lo cual, en términos reales, se podría decir que fue Irán quien ganó la guerra, porque la situación después de haber combatido quedó exactamente igual que antes de empezar, así que fueron ellos los que de alguna manera defendieron su territorio. Pero este detalle de que la comunidad internacional no condenara la acción de Saddam Hussein debido al apoyo de Estados Unidos fue interpretado por el propio Saddam Hussein como una auténtica victoria y como un respaldo y un apoyo internacional a su propia figura. Y es aquí donde verdaderamente en este detalle empiezan los verdaderos problemas, porque apenas un par de años más tarde, después de terminar esa, como digo, absolutamente cruenta guerra de 8 años con Irán, Saddam Hussein decide invadir Kuwait. Año 1990. Y Saddam Hussein invade Kuwait, que es un pequeño estado fronterizo, pero que está absolutamente atestado de petróleo, con lo cual esto ya era mucho más peligroso. Kuwait es un lugar, al igual que Arabia Saudí, lleno de grandes capitales, de donde vive mucha población occidental y donde hay sobre todo un gran negocio debido a su producción de petróleo. Y como digo, son tradicionalmente, tanto Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos son tradicionalmente países que, aunque islámicos, muy amigos del Imperio americano. De hecho, supongo que se les habrá sorprendido por qué no ha habido nunca una primavera árabe en Arabia Saudí. ¿Se lo han preguntado? Pues ahí tienen la respuesta. Entonces, claro, lógicamente, que Saddam Hussein pretendiera ocupar Kuwait, ya esto es muy diferente a que pretendiera atacar a Irán, que era un estado enemigo. No podían acabar con un centro financiero como era Kuwait, centro de negocios y además aliado. Esto no se podía permitir. Y, lógicamente, George Bush padre, en ese momento, inicia la primera guerra del Golfo. Lógicamente, para hacer que Saddam Hussein ceda en sus intenciones y de marcha atrás. Cosa que consigue, lógicamente, porque tiene todo el apoyo de la OTAN y en definitiva, Irak no podía combatir contra ello. Bien, la cosa queda en que Saddam Hussein abandona Kuwait. El país Irak queda lógicamente también debilitado por esta contienda, que es bastante rápida en realidad. Pero Saddam Hussein se mantiene ahí. Irak está bloqueado internacionalmente, ahora sí condenado llógicamente, no como 2 años antes. Y en definitiva continuarán habiendo periódicamente bombardeos, continuará habiendo sanciones periódicamente, pero es como que Saddam Hussein está ahí como un pequeño grano en el culo y no se le presta atención, pero realmente se le deja estar, ¿no? Aunque se sabe que potencialmente es un enemigo incómodo. Ahora bien, lo que ocurre en Afganistán es todavía más preocupante, aunque en un primer momento no se le prestó tampoco mucha atención. Como dije, los mujahidines, hablo de Irán y de Afganistán de forma paralela porque al mismo tiempo las historias
han sido paralelas y las ocupaciones también, los conflictos de la relación entre entre Irak y Afganistán con Estados Unidos ha sido siempre muy paralela. Por eso es importante que hable de lo que ocurre en esos dos estados durante estos años. Les he dicho que los mujahidines consiguieron que los soviéticos se marcharan. Y claro, ¿qué ocurría? Estamos hablando de fanáticos, ¿de acuerdo? Fanáticos religiosos. Ellos en su propia lógica y en su propia mentalidad nunca concibieron que su victoria había sido gracias al apoyo que le había dado Estados Unidos. Ellos pensaban que directamente su victoria había venido del cielo, de la ayuda de Dios. Así que se vieron con fuerza, se vieron poderosos y ya se vieron fuertes para verdaderamente hacer cualquier cosa. Y es entonces cuando entra el gobierno talibán y empieza a cometer las auténticas barbaridades. Mucho antes del 11 de septiembre, el gobierno de talibán de Afganistán ya había cometido grandísimas barbaridades contra la población y leyes tremendas. Y en ese momento todavía no se le consideraba un peligro. Pero todo eso cambia con el 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001, no hace falta que les recuerde lo que ocurrió. No voy a entrar tampoco en teorías conspiranoicas, voy en principio a seguir la línea oficial de que fue un atentado planeado por Bin Laden y con la cooperación de los líderes de Afganistán. Bien, en principio esa es la historia oficial. Teorías conspiranoicas y teorías diferentes hay muchas, pero vamos en principio a mantener y a ceñirnos a lo que es la historia oficial. En ese momento, lo paradójico del tema es que Osama Bin Laden había sido entrenado por la CIA y había sido un agente en cierta manera doble y había servido a los intereses de Estados Unidos en el pasado. Curiosas ironías, pero en ese momento ya los mujahidines, los talibanes, ya no eran más aliados, ya eran el auténtico peligro. Así que justo después de los atentados del 11S, Estados Unidos tiene que invadir Afganistán, igual que hiciera la antigua URSS, es decir, todo cambió. Con los que primero habían sido sus amigos, después pasaron automáticamente a ser sus propios enemigos, la misma gente que ellos habían armado y habían formado y habían llevado a ese gobierno, ahora se habían vuelto contra ellos. Y de alguna manera con Saddam Hussein pasó un poco lo mismo. Pasan los años, la ocupación en Afganistán se prolonga en el tiempo. Llega el año 2003 y en ese contexto, cuando todavía estaba reciente el atentado de las Torres Gemelas, George Bush, hijo, esta vez, el cual fue, no hace falta que les diga lo tremendamente calamitoso que fue su gobierno, lo tremendamente demencial que ha sido su paso por la presidencia. Podemos decir claramente que George Bush, hijo, en ese momento decide que quiere quitarse a Saddam Hussein, quiere que Saddam Hussein abandone Irak por todos los medios, cueste lo que cueste. Y busca excusas, busca directamente crear un relato falso, busca un relato de hecho que estaba en ese momento totalmente contrario a la realidad, ¿de acuerdo? Saddam Hussein era un dictador que tenía sometida a su población, es cierto, todo eso es cierto, pero las armas de destrucción masiva, que básicamente eran armas químicas, se las había proporcionado el propio Estado norteamericano, pero no tenía ningún tipo de armas atómicas, como habían dicho, no las tenía en absoluto, eso era una gran mentira. Y por supuesto, el gobierno de Saddam Hussein no fomentaba el desarrollo de terroristas islámicos, no por la sencilla razón de que su gobierno era un gobierno laico y no le interesaba para nada fomentar el integrismo religioso, precisamente porque eso iría en contra de su propio poder, ya que si él fomenta las revueltas integristas islámicas, que es el tipo de terrorismo que hay en Oriente Medio, eso iría contra su propio poder, ya que su poder se había
llevado a cabo gracias a que él mantenía con mano de hierro el Estado laico y él era la única figura autoritaria y más allá de luchas internas y religiosas. Entonces era un sinsentido plantear que Saddam Hussein fomentaba el terrorismo islámico. Era una falacia, era una patraña que solamente alguien que no tuviera ni la más mínima idea básica de ciencia política podía entender. Claro, la población masivamente, como Goebbels, si tú repites una mentira 1000 veces se convierte en verdad, y eso es lo que hizo exactamente George Bush. De tal manera que inicia la guerra de Irak en 2003, ocupa Irak. Después de mucho tiempo, pues se apresa a Saddam Hussein, se condena, Saddam Hussein muere, llega a unas supuestas elecciones y parece que todo es maravilloso en Irak porque hemos traído la democracia a base de bombas. Pues no, lamentablemente todo no podía ser perfecto y en ese momento empiezan a aparecer todas las luchas internas y todo ese avispero que Saddam Hussein había mantenido tapado. Porque realmente Irak es un territorio donde hay una gran cantidad de etnias, luchas tribales y luchas de credo, de diferentes creencias religiosas. Y esta es la situación que ha destapado Estados Unidos con sus diversas intervenciones. Es lo que ahora está arrastrando, ya que de nuevo los rebeldes, en este caso suníes, están tomando el control del norte de Irak. El gobierno es inestable, no puede controlar la situación y esto es lo que hace que el gran Obama, ese ángel de la paz, tenga que volver a bombardear ese país y posiblemente, les aseguro, volverá a mandar tropas y volverá a tener que iniciar una nueva contienda larga y dolorosa, de la cual no sé cómo se va a salir ni sé cuál es la solución, porque lo cierto es que Irak es un auténtico avispero y es muy complicado de controlar. Muchos se preguntarán, la excusa que ha tenido Obama es, además de evitar el genocidio de cierta población civil en las zonas afectadas, también la de proteger a las propias instalaciones norteamericanas y el personal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué simple y llanamente no se marchan de allí, no evacúan al personal americano y se marchan de allí? Muy simple. Por una cuestión simbólica, abandonar allí justo cuando ahora los rebeldes están retomando el control del país sería como aceptar claramente una derrota. Después de todos los años de ocupación, después de todos los años de guerra, abandonar por completo aquello sería aceptar literalmente una derrota de Estados Unidos en Irak. Y esto lógicamente sería muy fuerte. Pero les tengo que decir que lamentablemente no veo una solución fácil, ni siquiera por mucho que Estados Unidos mande tropas. La situación se va a extender, se va a prolongar el dolor, el sufrimiento, víctimas, siempre muchas más víctimas árabes, por supuesto, pero también desgraciadamente seguirán cayendo marines y seguirán cayendo miembros del ejército norteamericano y esta situación se va a prolongar y no le veo una solución, no le veo ninguna solución. Así que este es el punto en el que estamos ahora. Como ven, un auténtico lío, pero espero que al menos entiendan cuáles son las causas que justifican que esté montado este lío en Irak, que, como digo, no es fácil de entender, no es nada fácil. Y desde luego mucho menos fácil va a ser encontrar la solución a esto y mucho menos por la vía de las armas. Esto va a ser algo largo y complicado. En fin, en todo caso, como siempre, estaremos aquí para contarles las cosas. Ya saben, suscríbanse, denle a like, comenten y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de su canal y su blog, Mr. Lestat. Chao.